Buenos días compañeros, buenos días profesor, mi nombre es Emilia Navarro y hoy día les vengo a hablar sobre la reforma agraria. Esta investigación la hice en base a 3 textos, uno de ellos se llama Las tierras y la reforma agraria en América Latina, una mirada hacia el pasado y perspectivas, el siguiente se llama Historia de la reforma agraria en Chile y el tercero se llama Types and Consequences of Land Reform in Latin America. Gómez a través de su primer texto nos habla cómo con la conquista, además de la extracción de minerales que se hace en América Latina, los conquistadores también se les van a otorgar tierras. Esas tierras van a ser llamadas latifundios. Estos latifundios van a tener una concentración económica bastante grande y se va a generar una relación entre el latifundista, el dueño del latifundio, y el trabajador de explotación y obviamente de aprovechamiento de todos los recursos económicos que se puedan obtener de esa tierra por parte del latifundista. La reforma agraria nace como una solución a esa acumulación de tierra, a partir de la cual se espera productivizar y hacer más eficiente la tierra. Es decir, si un latifundista estaba usando solo el 50% de su tierra, se esperaba expropiar ese otro 50% que no se estaba aprovechando para poder productivizarlo. Esta redistribución de tierra también era una forma de combatir la desigualdad social, ya que en esta época se vivía en una situación donde estaban las élites dominantes, los latifundistas y los trabajadores, pero no había una movilidad. Gómez a través de su texto hace hincapié en que hay 3 tipos de reformas agrarias. Está la reforma agraria clásica, donde encontramos a países como México o como Bolivia, donde hay un levantamiento social a partir de lo cual se inicia esta redistribución de tierras y, por ejemplo, los recursos naturales pasan a ser parte del Estado. Luego tenemos una reforma agraria masiva, como es el caso de Chile, donde si bien en un principio fue un proceso paulatino, un proceso lento de redistribución de tierras con Salvador Allende, se masifica. Y luego tenemos el caso de Brasil, que tiene una reforma agraria tardía, más enfocada en el perfil de cada nuevo propietario al que se le iba a entregar esas tierras y en torno a los beneficios que se le podría extraer a esa tierra. Era mucho más especializado. A día de hoy, según pasaron los años, se fueron dando cuenta de que la reforma agraria fue un fracaso. Si bien se eliminó el término de latifundio o de latifundista, siguen siendo pocas familias las que concentran la riqueza del continente y eso a día de hoy sigue siendo un problema, sigue habiendo desigualdad y la intención que se tenía con la reforma agraria de productivizar la tierra, evidentemente la historia nos demuestra que no se logró. En nuestro segundo texto, Historia de la Reforma Agraria en Chile, podemos ver cómo Garrido nos explica que no solo basta la división de las tierras de un territorio para incrementar su productividad, sino que tiene que ir acompañado de un aumento tecnológico, un acompañamiento educativo, un acompañamiento de esas tierras, de esos campesinos que los hagan competentes y los hagan más eficaces en el trabajo de la tierra. América Latina estaba sumida en una desigualdad latente y va a ser tanto esa desigualdad como el constante acecho del comunismo que van a llevar a Estados Unidos a iniciar un programa que se va a llamar la Alianza para el Progreso. Con esta Alianza para el Progreso se busca promover a que los países de América Latina lleven a cabo reformas agrarias. Y con esto, en contraprestación, Estados Unidos les daría una compensación económica. El problema fue que si bien en un principio ese repartimiento de tierras iba acompañado de un apoyo educacional, un apoyo tecnológico y una inversión por parte del Estado, luego vamos a llegar a la época de Allende donde se va a masificar y ese apoyo por parte del Estado hacia el nuevo propietario no va a existir y ahí es donde vamos a empezar a caer, donde vamos a empezar a cojear. Porque resulta que un campesino sin experiencia, un campesino sin todas las formaciones, sin todas las tecnologías, no puede sacarle el máximo provecho a la tierra. Y ahí es donde van a venir los problemas. Que resulta que estas pequeñas tierras que les entregaban a los campesinos no van a ser suficientes para competir en el mercado, no van a ser suficientes para salir de su situación, porque apenas van a llegar a obtener la cosecha que les va a dar para vivir, pero no para tener un excedente de dinero más con el que
ser consumidores activos. En el tercer texto de Types and Consequences of Land Reform in Latin America también podemos ver cómo nos hablan de que con esta división de tierras, con esta entrega de tierras a familias, se va a promover el trabajo informal, porque al final son las mismas familias las que explotan la tierra. Por otra parte, vamos a ver cómo al perder los latifundistas parte de sus tierras, van a necesitar menos trabajadores, por lo que vamos a tener trabajadores cesantes sin trabajo. Al mismo tiempo, trabajadores que antes eran fijos, que eran costo fijo, ahora van a ser costo variable, es decir, van a empezar a aparecer los temporeros. Y finalmente también vamos a ver cómo esta situación de inestabilidad, porque nunca sabes cuándo te van a poder expropiar el campo o cuándo te va a tocar a ti que te toque un campo. Esa frustración de que al de al lado sí le tocó pero a mí no me ha tocado, van a crear un ambiente de inestabilidad que va a generar que no se quiera invertir en el campo, no se quiera invertir en la agronomía, de que gente, privados con poder, privados con dinero, no quieran invertir en nuevas tecnologías porque no saben cuándo van a poder aplicarla o cuándo van a perder esa inversión porque van a perder ese campo. En resumen, desde una perspectiva de desarrollo económico podemos ver cómo, si bien se esperaba mejorar la productividad del país, se logró todo lo contrario. Podemos ver que esta fragmentación territorial, esta redistribución de tierras solo acrecentó la falta de competencia que tenían estos campesinos, estos nuevos propietarios en el mercado. Nos demostró la falta de proyección hacia futuro, la falta de poder establecer una economía a escala. No fueron capaces de adaptarse a las nuevas tecnologías y eso hizo que eventualmente la cosecha de las tierras no fuese suficiente o fuese justa para vivir, o estos mismos nuevos dueños de tierras tuviesen que vender estas tierras conseguidas por culpa de no poder aprovecharlas al máximo, por no tener todas las capacidades para explotarlas de la manera en la que se tenían que explotar. Me gustaría finalizar este video hablando un poco sobre la cantidad de trabajo y la cantidad de puntos de vista y de investigación que hay detrás de cada reforma, cada plan que se quiera implementar en un país, porque realmente tenemos dos ejemplos de dos planes que tenían una buena intención. Por una parte tenemos la reforma agraria que esperaba crear un progreso en el continente y al mismo tiempo disminuir la desigualdad. Pero ¿qué pasa? Seguimos siendo desiguales y no se logró la productividad que se esperaba. Y por otra parte tenemos el plan de la Alianza por el Progreso, donde al mismo tiempo Estados Unidos tenía una buena intención de también fomentar la productividad en América Latina y al mismo tiempo evitar el comunismo. Pero ¿qué pasó? No se logró esa productividad y América Latina, gran cantidad de América Latina cayó en el comunismo. Chile cayó en el comunismo durante el mandato del expresidente Salvador Allende. Es por esto que para la implementación de cualquier plan en América Latina es imprescindible que se cumpla con una serie de requisitos, que haya un estudio en profundidad sobre lo que se quiera aplicar, porque no podemos dejar llevarnos por las corrientes del momento. Es verdad que en esa época había una gran influencia de lo que fue la post-Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo la corriente del estructuralismo, pero más allá de las corrientes que puedan ir y venir en cada época o que estén de moda o no estén de moda, tienen que haber una serie de requisitos, que realmente hay un protocolo que nos permita cumplir las metas, un protocolo que ayude a que se logre el objetivo del plan que se espera instaurar, porque Latinoamérica tiene mucho que ofrecer, Latinoamérica tiene mucho que dar y todos queremos trabajar por ello. Pero bueno, con esto doy por finalizado el video. Espero que les haya gustado, que se haya entendido mejor lo que es la reforma agraria, que podamos aprender de los errores que se dieron en la reforma agraria y que podamos trabajar para efectivamente lograr la productividad y la disminución de la desigualdad social que no se pudo lograr con esta. Adiós.